buenas tardes, noches, ya frescas. Ya parece que vamos a tener que ir removiendo los armarios y sacar la ropa de invierno. Bienvenidos a esta segunda jornada de Historia Local de la Universidad Popular de Bolaños, en colaboración con el Archivo Municipal. Y en este caso, pues a cargo de un también ilustre bolañego, conocido ya por todos, por todas las colaboraciones que con nosotros está protagonizando, Alfonso Osorio Arreaza. Alfonso Osorio, pues por hacer una breve introducción del autor, como sabéis, es natural de Bolaños de Calatrava, es profesor, ha sido profesor de Geografía e Historia, bueno, es y seguirá siendo por siempre profesor de Geografía e Historia, ya jubilado en este caso. Y bueno, pues además de la labor como docente en su vida, pues ha dedicado parte de su tiempo a escribir en diversas facetas. Lo ha hecho como autor de libros cómicos, de comedia, lo ha hecho como autor de novelas o de obras de teatro, tanto cómicas como drama. Ha sido también director de los grupos de teatro Altozano y Tramoya, si no me equivoco. Y bueno, pues ha escrito novelas de humor terapéutico para combatir la depresión, aquellas, recordamos, Brutal, recordamos también la de La excursión de don Sixto y don Mamerto. Ha escrito también junto con Celia, su esposa, libros de juegos infantiles de Castilla-La Mancha. En fin, también recuerdo, en otro aspecto, la última que tuve ocasión y el honor de estar a tu lado presentando esa novela culinaria, en la que bueno, había un montón de episodios y en cada uno de ellos, unos cómicos, otros de la novela negra, de distintos tipos, pues nos introducía una magnífica y apetitosa receta de cocina que yo creo que se debe pues a una de esas tareas que tiene ahora también Alfonso como jubilado, de meterse en la cocina e investigar en esas faenas culinarias. Bien, bueno, pues ya volviendo otra vez al tema que nos toca, también ha hecho trabajos, ha escrito libros sobre nuestra historia, sobre la historia de Bolaños, sobre los privilegios que ha tenido Bolaños hasta el siglo XVI, sobre el castillo de Doña Berenguela y sobre lo que hoy nos va a traer, que son las calzadas romanas por Bolaños y sus alrededores. Bueno, pues Alfonso en su exposición nos hará o nos planteará un mapa de aquellas vías que a través de pues, los escritos y los estudios de varios autores pues, ha llegado a la conclusión que atravesaban y circundaban por nuestra localidad, tanto vías principales, secundarias y bueno, de comunicación que los romanos dejaron en su paso por nuestra comarca. Que disfrutéis todos de la charla y sin mucho más os dejo con Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Quiero decir también que es colaborador en el programa de radio Bolaños al Aula, que es colaborador también en un curso, en un programa de la Universidad Popular, y quiero agradecerle muy especialmente, que es lo que no quería que se me olvidara, pues todas las colaboraciones, no solo las actuales que está haciendo, sino todas las que ha venido haciendo cada vez que hemos querido contar contigo, que has estado dispuesto. La última, aquellas jornadas como ponente moderador del Cristo de la Columna, que concluyó también con la declaración de interés turístico regional de nuestra fiesta, recordamos. Bueno, pues Alfonso, en nombre de todos, pues muchísimas gracias y que queremos seguir contando contigo. Buenas noches y os dejo con Alfonso. Gracias, Felipe. Bueno, buenas noches. Y a ver si lo capta. Este funciona mejor que el de la radio, ¿eh? El radio te tienes que acercar. Bueno, buenas noches a todos los que habéis acudido a esta conferencia que va sobre vías romanas por Bolaños y alrededores de Bolaños. Primero quiero agradecer, aparte de vuestra presencia, a Antonia y a Javier, que no está aquí, la oportunidad que nos dais, y en este caso me estáis dando a mí, para presentar este tema como encargada del Archivo Municipal y también de la Universidad Popular, ¿no? Gracias a vosotros pues estamos hoy aquí exponiendo, en este caso, mi teoría sobre las vías romanas que pasaban por Bolaños o que pasaron por Bolaños y que, surgen, y me surgen y nos surgen, digo nos surgen porque lo hice con mi mujer,
cuando empecé a trabajar el tema de historia de Bolaños, Felipe, al que le agradezco las palabras que ha tenido de introducción, leyendo, preparando el libro sobre los privilegios, que fue el primero que escribí, desde los orígenes de Bolaños hasta el siglo XVI, hubo que tocar las distintas vías romanas que venían por Bolaños. Y no solamente consultar las fuentes bibliográficas, que entonces, bueno, pues las más importantes eran las de Corchado y Soriano, las del Bas y Buendía, las de Antonio Blázquez, las relaciones topográficas, sino también la toponimia de la zona, donde hay una toponimia claramente latina, es decir, nos remonta a la época de los romanos, ¿no? Y por último, pues el contacto con la gente del pueblo, sobre todo con los agricultores, que te daban noticias de restos que se habían encontrado y que no sabían qué era aquello, y pues qué podía ser, y muchos de ellos eran de origen romano, eran trozos de columna, eran basas, veremos algunas de ellas, eran trozos de vasija, algunas monedas. En fin, todo aquello llegó a plantear por qué no iniciar sobre el terreno un recorrido de esos caminos, de esas vías romanas que veía en la bibliografía, y que era necesario comprobar sobre el terreno que efectivamente era así, porque estaban un poco dispar, unos decían unas cosas, otros decían otras, parecía que todas estaban un poco como encontradas unas con respecto a otras, y aquello había que darle un sentido lógico porque posiblemente todos ellos, todas estas teorías tuviesen razón. Así que un buen día cogimos las bicicletas, nos echamos unas botellas de agua, nos echamos un bocadillo y con un mapa topográfico del Instituto Geográfico Catastral y con una cámara fotográfica, pues nos fuimos a comprobar las distintas trazados que los autores que estaba consultando trazaban por aquí. Y el último empujón ya nos lo dio Jorge Sánchez Lillo, que se ha jubilado no hace mucho, pero en fin, era en aquellos momentos el alma mater del Instituto de Estudios Manchegos, y bueno, nos contactó con nosotros, con los jóvenes que entonces estábamos estudiando, o estábamos estudiando estos temas, porque ya habíamos terminado la carrera, pero estábamos estudiando estos temas, que quería venir a ver el castillo y ya pues hablar de una teoría que él tenía sobre vías romanas también por Bolaños. Y me acuerdo, como anécdota, que tuvimos que ir a por él, me parece que vino Antonio Martín, me parece, no estoy seguro, hace ya muchos años, pero en fin, tuvimos que ir a por él porque este hombre nunca ha tenido carné y nunca ha tenido coche, es decir, sus desplazamientos los hacía siempre en tren o en autocar. Entonces hubo que ir a por él y vino al castillo y nos estuvo contando ya sus teorías. Fue el último empujón para lanzarnos con las bicicletas. Y una vez que os he contado esto, ya sí que para no perderme y despistarme, os voy a ir, vamos a conectar para que os voy a ir leyendo, porque hay tres, he dividido el trabajo, realmente son dos partes, pero bueno, por meter la bibliografía de consulta van a ser dos partes. Una primera que, repito, voy a ir leyendo para que no se me pase ningún dato, y una segunda, que realmente es la continuación de esta primera, es la bibliografía de consulta, por si alguien está interesado en consultar alguno de los libros que voy a mencionar. Y la segunda parte tercera, pues van a ser las imágenes, las fotografías de los lugares que voy a ir mencionando, y luego después, como modo ya de conclusión, pues iré haciendo un comentario de cada una de esas fotografías que parten del norte, desde la Cañada del Querrerón, y vamos a terminar en las ruinas de la ermita de Añabate, en la finca de la Caridad, camino del Moral y de Granátula, ¿no? Bueno, pues por no perder más tiempo,
Por no perder más tiempo, vamos a empezar. Sí. Bueno, primero vamos a ver el espacio geográfico, es decir, vamos a ver por dónde nos movemos, porque el terreno condiciona mucho, por no decir prácticamente todo, el trazado de las vías romanas y, por tanto, de los núcleos de población. Entonces, tenemos que saber cómo es nuestro espacio geográfico, qué montes, en este caso cerros, porque son sierras, son montes bajos, y sobre todo el agua. El agua va a ser clave en nuestra zona, porque por desgracia, y lo estamos viendo hoy día, pues la lluvia es escasa y entonces uno de los problemas que ha tenido el hombre que ha vivido aquí ha sido siempre el problema del agua. Bueno, como podéis ver y leer conmigo, Bolaños está situado a 646 metros sobre el nivel del mar. Pertenecemos al partido judicial de Almagro. Tenemos aproximadamente 12.000 habitantes. Yo el último dato que tengo aquí es el de 11.992 del año 21. Y nuestro término municipal es pequeño, son 8.958 hectáreas que, como veis, siempre hemos rebasado. Es decir, los bolañegos siempre hemos tenido terreno fuera de nuestro término municipal porque el nuestro es un dedal prácticamente, ¿no? Nos encontramos en el centro del campo de Calatrava, ¿no? Y dentro de la llanura manchega. Y dentro de esta llanura, como veis, pues está levantada por la parte sur, por la Sierra del Morar, con 855 metros de altitud, su punto más elevado. En dirección este se extiende la Sierra Pelada, con 807 metros de altitud. De estas sierras nacen fundamentalmente dos arroyos, ¿no? Uno, como estáis viendo ahí, es el arroyo Pellejero, que es afluente del Guadiana, y que hace unos años llegó a confluir con el Guadiana porque tuvimos la suerte de que llovió bastante y llegó hasta el Guadiana, pero casi siempre, bueno, pues está sin agua, ¿no? Y el otro es el arroyo Seco, que lo forman dos arroyos, el de Cuetos y el de la Mina, que confluyen también en la zona de la Virgen del Monte, y tanto uno por la parte oeste como el otro, la unión de los otros dos, por la parte este y por la parte norte, rodean el pueblo, rodean el municipio. Hacia el norte y hacia el este, lo que nos encontramos ya no es zona de sierra, sino una zona abierta, es una zona de llanura, hacia Daimier por el norte y a Manzanares por el este. De norte a noroeste encontramos la Sierra de Lucía, famosa por acoger a los ganados de la Orden de Calatrava, y hacia el oeste, tras la llanura que conduce a Almagro, antigua capital de la Orden, se abren a pocos kilómetros de aquí un entrante de cerros que son sierrezuelas. Todos esos, como veis, son muy bajos. El mayor, como estáis viendo, es Zarza, con 799 metros, pero todos ellos, Palomar de Montecillo, el Aljibe del Toro, pues están entre los 600 y los 700 metros. La geografía de la zona ha ido a peor durante estos siglos, porque, como sabemos, prácticamente la península ibérica era un jardín de encinas, ¿no? Y no recuerdo bien y no me quiero equivocar qué autor latino decía que si dejábamos una mona o un mono de los que ahora mismo todavía están como sabéis, en Gibraltar, bueno, pues podía ir, ¿no?, de encina en encina, desde Gibraltar hasta los Pirineos, porque todo era un bosque de encinas. Bueno, pues todas esas encinas se han perdido, con lo cual se pierde también una gran cantidad de terreno, de humedad, y hoy esa humedad pues prácticamente es mínima. De hecho, hasta no hace muchos años todavía había tejeras en la colonia y cerca de Daimiel, en la zona de Barajas. Estuvieron haciendo tejas porque había abundancia de agua, ¿no? Y en cuanto a las charcas, manantiales, pozos, fuentes y arroyos que eran abundantes, pues prácticamente hoy en día pues han perdido su caudal y muchos de ellos, muchas fuentes o han desaparecido o se han secado, ¿no? Pero todo ello configuraba el devenir de la época ya no solo romana, anterior a la romana. Vamos a arrancar de la Edad del Bronce, estamos hablando por tanto del 2350 aproximadamente antes de Cristo. Desde entonces, toda la geografía, todo nuestro espacio físico ha condicionado el poblamiento hasta nuestros días, ¿no?
¿Por dónde vamos a empezar? Pues lo tenéis ahí puesto, por las atalayas y puestos de vigilancia. Como os estoy diciendo, la geografía condiciona prácticamente todo, empezando por los municipios y también por las propias atalayas y los puestos de vigilancia, que prácticamente vienen a ser lo mismo. Vais a ver que tanto Atalaya como Castillón, la función que tenían era prácticamente similar, es decir, eran vigilar los puntos de paso y de estancia de esta zona. Y de allá de la Edad del Bronce, muchos autores lo que hacen es señalar el carácter bélico o belicista de los distintos grupos que habitaban por aquí. De ahí que se construyesen recintos fortificados y, por tanto, hubiese que vigilar el trasiego por la zona para conseguir alimentos, que siempre es la clave del ser humano, ¿no? El sustento, ¿no? Bueno, creemos, por tanto, que por los restos que nos han quedado, por lo que hemos estudiado y por los nombres del lugar, por la toponimia, que los protagonistas de nuestra exposición van a ser los siguientes. En primer lugar, los municipios y lugares habitados. En primer lugar, Bolaños. Bolaños, sabemos que hubo restos romanos, y hubo restos romanos además en el interior del castillo, aunque aquí no lo ponga, no solo por lo que se han encontrado, nos hemos encontrado posteriormente, sino porque el clérigo Agustín del Castillo, que contesta las relaciones, bueno, mejor dicho, a una batería de preguntas que Felipe II manda hacer a los obispos, es decir, a la Iglesia de entonces, le manda una batería de preguntas para que los clérigos de los pueblos contesten a ella, porque ten en cuenta que en 1574, que es cuando manda hacer estas preguntas, la inmensa mayoría de la gente era analfabeta y el único que sabía leer y escribir, mucho en latín, hoy prácticamente nada, en latín no sé, pero entonces era el alma mater de la lengua, eran los clérigos, eran los curas. Por eso el cura de Bolaños, que se llamaba Agustín del Castillo, cuando recibe las relaciones topográficas de las preguntas de Felipe II, empieza a contestarlas y a hablar de Bolaños. Y en la contestación 36, él dice, apoyando, como estáis viendo, ¿no?, la existencia de población romana en Bolaños. Dice, hanse hallado ídolos de bronce mal formados que no se han podido entender de cuál dios de la gentilidad fuese. Vi uno a días de Hércules de admirable hechura. Pequeño, teníase en pie y muy bien dorado, era de cobre. Hanse hallado muchas monedas de romanos y muros. Dícenme que se han hallado monedas de barro. Todo eso es lo que hoy es Bolaños, ¿no? En cuanto a los alrededores de Bolaños, también hay presencia romana. Y el clérigo, en la contestación 56, dice, a la parte del mediodía, 2 tiros de arcabuz de Bolaños, hubo una pequeña población. Han hallado enterramientos de gentiles y pesos y balanzas y ídolos de bronce malformados. Dicen que aquí se han hallado las monedas de barro y monedas de romanos. Hay otro asiento del lugar, una legua de Bolaños al oriente de la falda del Sierra del Pardillo. Hanse hallado pesas de bronce de pesar 2,5 libras de las nuestras y 1,5 libras. Sabemos que también se han encontrado restos materiales de época romana en las inmediaciones de la venta de Borondo y en la misma venta que están pendientes de estudio. Sabemos que también hay restos romanos al sur de la Virgen de las Nieves, lo que se conoce en Bolaños por la Casa de los Baños, y que también sería bueno que se precisasen. Sabéis que esto estuvo tapado durante varios años, estuvo útil, yo recuerdo de pasar, de bajar, y luego después se lodó, se tapó, y ahora se ha vuelto otra vez a descubrir, pero hace falta volver a estudiar este lugar, ¿no? Sabemos que también se han encontrado restos en las cercanías de la motilla de los palacios de Torroba. Sabemos que también hay vestigios romanos y árabes en la colonia y quizás de épocas más antiguas que están pendientes de investigar. Y este es un punto muy, muy, muy atractivo, el de la colonia. Bien, junto a la población que acabamos de ver, también tenemos las atalayas y los puestos de vigilancia, que serían, por un lado, la atalaya del Cerro de la Carbonera, donde hoy está ubicado el depósito de las aguas del pueblo, bueno, está ubicado,
ya no se usa, pero sabéis que fue nuestro primer depósito de las aguas entre Bolaños y la ermita de la Virgen de las Nieves, ¿no? Bueno, la construcción tapó, ¿no?, los restos de la atalaya, ¿no? Luego tenemos los castillones, por un lado el del Pardillo y otros dos en Sierra Pelada. Hoy solo se aprecian las piedras rodadas de lo que fue el núcleo, ¿no?, del edificio. Y hay otro castillón en la Sierra del Moral, al sureste de Bolaños, con características parecidas a los anteriores. Y por último, se ven allí al fondo, en la Sierra del Moral, dos salientes ahí en los cerros, que es la Mesnera, ¿no?, que hay un punto geodésico ahí, y hay un aljibe. Los dos cerritos hay dos castillones y cada uno de ellos tiene su aljibe, ¿no? Después tenemos las torres. En los alrededores de Bolaños, inapreciables materialmente, pero delatadas por la toponimia, las torres que pudiera haber en Torrovilla, que Jorrovilla, veréis que lo describe así el clérigo Agustín del Castillo. Bueno, pues Torrovilla, Torroba y Torralba. En Torrovilla se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Merced o de la Virgen de las Nieves, y en sus contornos los conocidos baños de la Virgen. Aquí pudo haber población romana, como antes he dicho. Desconocemos el lugar donde pudieron ubicarse para vigilar el paso de las calzadas, aunque en Torroba, Corchado sitúa en el cerrillo de la casa, seguramente la motilla, de los palacios, la existencia de una pequeña fortaleza. Luego hablaremos de las motillas, ¿no?, en correlación a recintos fortificados y fortalezas. Dice, en sus cercanías ha ido saliendo por las labores de labranza restos de procedencia romana, fustes, basas y otras piezas de cantería. Vigilaría sin duda desde Bolaños la calzada que iba del sur y oeste de la península a Zaragoza. A continuación tenemos la torre, porque era una torre blanca, que es lo que significa Torralba, torre blanca, que tuvo su origen en la motilla del mismo nombre. Fue un yacimiento del bronce y punto de paso de los caminos que estamos trazando por nuestra zona. De hecho, todo lo que venía desde Toledo, pasando por Calatrava la Vieja, hay un vado ahí, que es por donde se sitúa el castillo, pues venían hacia Torralba y de aquí bajaban para la colonia. Y luego la última torre que se encuentra en la colonia es la que hoy queremos reconocer claramente en la colonia, fuera, es decir, alejada de lo que son el núcleo de la colonia. Se encuentra hacia el norte, en la curva que hay entre, cuando pasamos la colonia, sabéis que hay una curva a la izquierda y una pequeña subida. Bueno, pues en esa pequeña subida donde hoy no se ve porque cuando se mejoró el trazado de la carretera, se anchó un poquito, bueno, aquello se lo cargaron, no quedó ya ningún resto. Yo tuve la suerte de que unos años antes estuve pateando la zona y pude medir los restos de lo que para mí era claramente un gran torreón. Y bueno, pues conservo aquí, como estáis viendo, las medidas, que son las siguientes. Dice, junto al arroyo Pellejero, en su lado oriental, colocado en una pequeña subida del terreno que lo distancia unos centenares de metros de la colonia, se veía un cuadrado de gruesos muros de piedra que mide 33 metros al norte, 30,50 metros al oeste y este, y al sur como fracturado en dos líneas convergentes de 17,90 metros y de 20,80, con lo que pudo ser, había como una puerta de 2,20 metros. Hoy inapreciable, con las obras de mejora de la carretera Bolaños-Torralba, y ya en el trabajo que hice sobre las calzadas romanas nos planteamos una serie de cuestiones en relación con la colonia y el mencionado recinto, que os acabo de leer las medidas, apareciendo nítido el objetivo de albergar una pequeña tropa que vigilase la calzada que venía de Bolaños a la colonia y de aquí a Calatrava y a Toledo, según miremos de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Por último, la toponimia. Los restos hallados y la bibliografía vienen a confirmar la presencia romana. Son numerosos los lugares que tienen nombre romano.
derivado del latín, como estáis viendo ahí. El camino de las Pilas, los Calares, el Tesorillo, Torroba, Torrovilla, Torralba, el camino de la Calzada y la Colonia. Los restos que de época romana se han encontrado en la zona y en el castillo hoy están a salvo del expolio en el Museo Provincial de Ciudad Real. Digo, lo pongo porque se han llevado muchas cosas de esta zona, ¿no? Además, las noticias que de restos materiales recogen las contestaciones del clérigo, la bibliografía y los agricultores de la zona. Esta bibliografía se inclina en su mayoría por la construcción romana, que a mí me parece, después de lo que estoy diciendo, pues claramente evidente. En fin, vamos al protagonista o a las protagonistas, que son las calzadas y vías romanas. Yo me planteé 3 preguntas que las sigo manteniendo, ¿no? El trazado de las calzadas que por aquí pasaban se realizó en base a los núcleos poblados ya establecidos. ¿Dieron origen estas calzadas al nacimiento de los núcleos urbanos de la zona? O tercera pregunta, ¿qué papel jugaron, si es que lo hicieron, los caminos indígenas preexistentes? Puesto que ya tenemos población antigua desde la época del bronce, como os he dicho, con las motillas. Bueno, vamos a posponer, como veis ahí, el intento de responder. Todavía no lo tenemos claro, o yo por lo menos no lo tengo claro. Seguramente todo esté relacionado y todo se diese, ¿no? Y volvemos al tema. En cuanto a los itinerarios y el uso de las vías romanas, es tan evidente que la bibliografía al respecto nos ofrece más información y las huellas de las mismas en algunos puntos se muestran todavía apreciables y se pueden ver, ¿no? Por la influencia que éstas ejercieron en la función y funcionamiento del castillo, en el auge e importancia de la zona, mencionaremos en líneas generales el trazado de estas vías que venían por Bolaños. Las más importantes son las teorías de los distintos autores que ya he mencionado algunos de ellos. Primero, Sánchez Lillo, que nos dice que Bolaños fue un cruce de caminos de época romana, en donde venían a parar al pueblo los caminos que iban de Córdoba a Toledo y de Extremadura a Levante, es decir, de norte a sur y de este a oeste. El Bas habla del tramo que ponía en comunicación Andalucía con Castilla del camino de Toledo, lo que llama el camino viejo de Torralba, visible en el deslinde de la Mojonera que delimitaba los términos de Bolaños y Almagro, que se efectuó en 1582. Y por último, don Antonio Blázquez, que ha estudiado mucho el tema de las calzadas, tiene multitud de trabajos sobre calzadas romanas en toda España, pues traza aquí un eje transversal de oeste a este entre Mérida y Sagunto, por tanto, desde el oeste hacia el este Sagunto, ¿no? Él habla del itinerario antonino, que era una de las redes principales que cruzaban la península, y destaca, yo lo he puesto aquí, pero no es cierto, destaca en ella la mansión Mariena. Yo de crío me acuerdo que nos encantaba mucho que aquí estuviese la mansión Mariena, pero no es así. En la venta de Borondo, la mansión Mariena se encuentra en la zona de Villanueva de Infantes, pero a nosotros nos hacía ilusión que esta mansión grande con población, ¿no? Típica hacienda romana, pues estuviese aquí, pero no es así. Tenéis ahí la teoría de Sánchez Lillo, que como veis baja de norte a sur por Bolaños hacia el Moral y Córdoba, y hay una desviación hacia, os he puesto ahí Almagro porque no sabemos exactamente el nombre de Almagro, es más, ahora citaremos en la bibliografía a Mardonado y Cocad y algunos estudios más, que hablan de que o bien no lo que pudiese hacer en Almagro como tal, como sabéis, no aparece hasta el siglo XIII, la Chura, ¿no? Pero sí que pudiese haber algún castillo, algún reducto, alguna pequeña torre, algún pequeño núcleo, y que algunos llaman Almagrib, por eso yo lo he puesto ahí entre comillas, pero no está muy claro. Y de ahí girarían ya hacia Añabate y de Añabate hacia Oretun, que era en época romana fue uno de los núcleos, como sabéis, más importantes y que está prácticamente por destapar, ¿no? El trazado del Bas lo tenéis ahí, es el que viene desde la zona del Carrerón, de Bolaños a Almagro, de aquí iría al Cortijo de la Caridad, que es Añabate, veremos una fotografía luego de la ermita de Añabate. Hay una conexión con el Morar,
que enlazaría con la teoría de Sánchez Lillo, y luego bajaría de nuevo hacia Azuqueca, es decir, hacia Oreto, ¿no? Y por último, don Antonio Blázquez, que traza el itinerario antonino, pues para él es, ya digo, todo un eje transversal que vendría de la zona este, de la zona de Manzanares, pasaría por la venta de Borondo. El camino todavía se aprecia la hechura, además fue una vía que era una vía real, hasta el siglo XVI fue una vía real, y luego ya se cargó, por decirlo de alguna manera, su importancia en la carretera Bolaños-Manzanares, pero vamos, ha sido una de las vías más utilizadas, ¿no? Y vendría por Bolaños, Almagro, y luego al sureste hacia el puente del Alguacil, es decir, toda la zona de Granátula. Las relaciones topográficas nos hablan de dos vías. Una vía militar de Córdoba a Toledo, que pasaba por Bolaños, Las Cruces, Los Santiagos y Torralba, con fuertes escalonados, y otra que plantea en la Constitución 56 cuando dice: otra que iría desde Setentrión, es decir, el norte, a Jorrovilla, Torrovilla, a Arroyo Abaso, aquí ven abajo, pero no he visto Abaso, ¿no? Se verían plantas de casas de moros a la ermita de San Andrés, lugar de 100 vecinos, siguiendo el arroyo hacia occidente, por las ermitas de Santa María la Blanca y Santiago, circundándose por dos cerros, volviendo al Setentrión, donde hubo una gran población. Podría ser, pues, otra calzada que viniese del norte, posiblemente desde la Cañada del Carrerón, a Bolaños, y que llegando a Mirabueno, luego veremos las fotografías, girase hacia el oeste, confluyendo en la colonia con la que venía de Torralba, la que hemos dicho antes que venía de Toledo, pasando por Calatrava. Y por último, Corchado nos ofrece tres vías, ¿no? La primera sería la del Guadiana, venía por la zona norte, por el Guadiana, por la zona de Calatrava, iría en Encinación Bailer, en la Cañada de la Plata, y pasaría por Carrión, Almagro y llegaría a Añabate. Se apartaría un poquito hacia el oeste, ¿no? Yo le pongo dos objeciones. La de la dirección, repito, está un poquito apartado hacia el oeste, y la del poblamiento, ¿no? Pues no había mucha población, creo yo, por esa zona. Pero no por el trazado. Lo que pasa es que para mí no es un trazado principal, sino es un trazado secundario. Luego, cuando yo hice mi teoría, lo incluyo como trazado secundario, ¿no? Otra segunda abarcaría desde el puente de Villarta sobre el Jigüela, si estamos hablando de la zona de Arenas de San Juan y de Villarta de San Juan, y el río Cigüela, que es el Jigüela, al noroeste hasta Añabate, pasando por la venta de Borondo y el suroeste de Bolaños, que para mí también es una vía secundaria. Las objeciones que le hago son las mismas que la anterior, es decir, calificando estas vías de secundarias, cumpliendo una misión subsidiaria de ahorro de camino, evitando los núcleos poblados. Y la última, la tercera, que se recoge en las encomiendas de Almagro y Torralba, con dos tramos, uno norte, dirección este-oeste, por la Cañada del Carrerón hasta el puente del Alguacil, pasando por la Motilla de los Palacios de Torroba, iría a salir a Pozuelo. La objeción que le hago es el desconocimiento de la colonia, es decir, no la menciona, y el alejamiento que hace apartándola de las zonas pobladas, porque por esa zona se citan menos núcleos de población. El segundo tramo coincidía con el que acabamos de señalar, desde la venta de Borondo a Añamate, más lógico que aquel al hacernos venir por Bolaños, porque aquí sí que se mencionan más núcleos y se han hallado más restos materiales, ¿no?, en esta parte. Y aquí tenéis los tres trazados que señala Corchado, ¿no? El primero de la Vía de la Plata, que es el que viene, como he dicho antes, un poquito más hacia el oeste, que venía del Carrión hacia Añabate. El segundo, que vendría del Jigüela, es decir, del Cigüela actual, y que terminaría también en Añabate, pero pasando por la venta de Borondo. Y el último, el más completo, es el que viene de la Cañada del Carrerón, pasaría por la Motilla, y había una rama que llegaría, él extiende la rama hasta el Pozuelo, yo la hago bajar a Bolaños. Y luego la otra, el segundo de que hemos hablado antes, que es el que vendría de la venta de Borondo por Bolaños hacia Añabate. Todas estas son las teorías de las vías romanas que pasaban por Bolaños. En vista de eso, y después de los trabajos que hicimos, de la bibliografía y sobre todo el patear los distintos caminos, yo creo que en mi teoría, por eso
destaco ahí mi propia teoría, en la que he dividido las calzadas que por aquí pasaban en 3 categorías distintas en orden a su importancia. Lo que ocurre es que a esta mi teoría es relativa, ya que hay factores que pueden alterarlas, todos ellos derivados del desconocimiento cronológico con que pudieron ir ocurriendo los distintos trazados, así como la creación de los centros de población, las preguntas que nos hacíamos entonces, ¿no? Lo cual condiciona sobremanera lo que ahora expongamos. De todas formas, creo que con un planteamiento más razonado podemos hablar, mientras tanto, de los conocimientos que tenemos y, retomando el punto de vista, volvemos a la división elaborada. En primer lugar, la primera categoría, que es la más importante, son las de las vías principales, que siguiendo los puntos cardinales serían, primero, la de Zaragoza, noreste al sur, Andújar, Cástulo, Córdoba, con separación en Añamate hacia el este, Lusitania y Mérida. Pasaría por la Cañada del Carrerón, la Motilla de los Palacios, Torroba, Torrovilla, a Bolaños, de aquí al Camino de la Quebrada y gira a la altura de Almagro hacia Añabate, por tanto hacia el sur y hacia el oeste. Segunda vía principal, la de Toledo, en la misma dirección, siendo también punto de separación Añabate. Añabate iría unas hacia Andalucía y las otras hacia Extremadura. Y esta vendría desde Torralba, la colonia Bolaños, uniéndose aquí con la anterior. Y la tercera vía de comunicación principal sería la que viene del este, de Levante, a Sagunto, con el oeste, Lusitania y Mérida, la que señalamos antes, ¿no? Que llegaría de la Venta de Borondo a Bolaños, conectando de nuevo aquí con las anteriormente citadas, es decir, conectaría con las que hemos dicho antes, ¿no? Para mí luego aparece una segunda categoría, que serían las secundarias, que estarían en apoyo de las principales, es decir, es un poco la idea de las autovías, las carreteras nacionales y las comarcales. Todas se usan. Las más importantes, las autovías, porque por ahí circulamos todo el mundo y además son las mejores para circular, las más rápidas y las más ágiles y las mejor dotadas. Luego ya tenemos otras menos importantes que son nacionales en doble sentido, pero que también comunican, como es lógico, población. Y, por último, bueno, nuestras carreteras locales que nos comunican son más estrechitas, más pequeñitas, peor asfaltadas, pero que también está ahí, que cumple su función. Esa idea es la que yo encontré con el trazado romano, es decir, tenemos unas vías principales y luego otras secundarias que apoyaban a las primeras. Una primera es la de la Motilla de los Palacios de Torroba en sentido a la colonia y a la que venía de la Cañada del Carrerón a la Venta de Borondo, que luego la veremos en un mapa. Una segunda que salía de la colonia a Añabate, que también la veremos en el mapa. Y tercero, la que Corchado traza desde el Guadiana, Calatrava, Almagro a Añabate. Cuatro y dos, que son dos más en dirección este-oeste. Una que indica Coello, otro autor, trabaja menos el tema, pero también da su explicación, Coello de Extremadura, más al norte por Ciudad Real, a Almagro y Bolaños, y otra la que Corchado marcaba al suroeste de Bolaños desde la Venta de Borondo a Añabate. Parte de estas vías ocuparían tramos de las calzadas principales, es decir, coincidirían un poco con las anteriores. Y en último lugar, digamos, las locales, serían las que unirían los distintos núcleos de población entre sí, ¿no? Igual que ahora vamos a Almagro, ¿no? O vamos a Almorar, pues serían ya de los núcleos que entonces existían, ¿no? Y también ocuparían parte de los trazados de las principales y algunos de las secundarias. Las más claras se verían desde la Venta de Borondo al Pardillo, las del Pardillo hacia Bolaños y hacia la colonia, pasando por los Baños y la ermita de las Nieves. En ese sentido vendía otra que saldría de la Venta, solo que cruzaría la ermita de las Nieves por su parte norte y no por la sur, como la anterior. Y por su evidencia, la que conectarían Bolaños con la población que se señala a mediodía, ya que la conexión de aquel con el Camino de la Quebrada y la colonia lo harían aprovechando las vías principales. Todas estas vías eran las que la fortaleza de Bolaños, en relación con las de Salvatierra al sur y la que apuntamos de Calatrava al norte, más con el apoyo estratégico de las torres, atalayas y puestos de vigilancia que de él dependían, tendrían la misión de vigilar y defender, porque cuando los caminantes necesitaban no solo ya defensa,
sino también, igual que cuando vamos nosotros en carretera, pues un lugar donde parar, a descansar, a dormir, a comer, ¿no? Pues esa sería un poco la misión de estas atalayas, ¿no? Aquí tenéis, no se ve bien, mi teoría, con las distintas, las principales son el trazo más grueso, las secundarias las discontinuas, y luego ya más pequeñas, también discontinuas, pero más pequeñitas, serían las de comunicación entre sí. Voy a ver si ahora me sale un plano mejor y lo podemos ver. Por último, la bibliografía de consulta, por si hay alguien interesado en consultar algunos de los trazados que he dicho antes, bueno, pues aquí tenéis una bibliografía, desde Amador Ruibal hasta Corchado, Hervás, en fin, las relaciones, mis libros que también los he puesto. Y bueno, ya que he hablado de mis libros, pues voy a poner las portadas. Están los dos agotados porque fue una edición muy corta y los dos ya solo están en plan testimonial, ¿no? Y esta es la primera parte, la parte teórica de la teoría y la parte de la bibliografía. Y por último, que es la parte quizá más bonita porque son imágenes, es ya, a ver, nos sale aquí. La parte de las imágenes, comienzo, como estáis viendo, por los libros y ya nos vamos a empezar de norte a sur. Pero antes voy a hacer referencia, una de las preguntas era, ¿existían ya vías de comunicación, caminos, en época anterior a los romanos? Pues seguramente sí, seguramente no, existían, ¿no? Y vamos a empezar por la Edad del Bronce, donde es un periodo, se calcula, hay unos autores que hablan del 4000 al 2000 a.C., otros hablan del 3250 hasta el 1800, es un periodo de sequía, ¿no? Y ese periodo de sequía hace que la gente se refugie en los lugares donde había agua. Eso va a dar lugar a la cultura de las motillas, que ahora veremos la de los palacios, y la más conocida, como sabéis, es la del Azuer, que está junto al río Azuel en Daimiel, y que Cameron, el director de Titanic, pues se empeñó en relacionar con la Atlántida, ¿no? Y hay algún reportaje de televisión donde relaciona la motilla del Azuer con la Atlántida. Bueno, la motilla lo que iban buscando, en concreto la de Azuel, era el pozo de agua, que está nada más y nada menos que 20 metros de profundidad. ¿Cómo vivían entonces? Bueno, pues vamos a hablar de las motillas y luego vamos a hablar también de las morras, que es como se llaman en Albacete, los lugares relativamente elevados. Aquí les llamamos castillones y atalayas, que eran lugares donde también estaban habitados, las motillas en la zona de la llanura, los otros en las zonas más elevadas. Todo de la Edad del Bronce, quizá el más conocido, porque también se ha investigado más, es el Cerro de la Encantada, ¿no? Camino de Valenzuela y de Granátula. Como se dedicaban fundamentalmente a la ganadería, también tenían algo de agricultura, sobre todo en las motillas, pero en las zonas elevadas eran más ganaderos que agricultores, pues los animales los encerraban en corralones, y por eso he puesto aquí corralones en la Sierra del Morar, al paso de la Cañada Real Soriana. Lo tenemos ahí, todavía se pueden ver y visitar estos corralones. En la siguiente fotografía, incluso, a ver si lo puedo subir un poquito más, vamos a hablar hasta un ganado, para que veáis que se está hasta incluso hoy utilizando. No sé si lo veréis por aquí. Hay un pastor y un ganado, porque tenemos los corralones y lo que estáis viendo ahora es lo que es. Yo he puesto fondos de cabaña, pero realmente lo que son es un refugio, estas zonas de aquí. Estas zonas de aquí eran refugios, porque dice, bueno, cuando llegaba la noche tenían que guardar sus animales, donde los guardaban en los corralones circulares, había una pequeña apertura, y ahí le ponían una empalizada de madera y encerraban a los animales. Pero ¿y ellos dónde se refugiaban? Pues en estos fondos de cabañas, en estas cabañas. ¿Por qué se llaman fondos de cabaña? Pues porque solo queda la base, todo lo demás se ha perdido, ¿no? Y aquí es donde se refugiaban.
se encuentran, las tenemos prácticamente, rodean todo nuestro alrededor, es decir, de la Sierra del Morar, la Sierra del Pardillo, por la Colonia, por todos esos lugares se pueden ver. De aquí vamos a pasar a la Cañada del Carrerón, hacia las motillas de los palacios de Torroba. Quería que se viese también, pero bueno. La Cañada del Carrerón, que hemos dicho que venía de la zona de Villarta, el arranque lo tendría en Zaragoza y bajaría hacia Villarta, cruzaría el Cigüela y vendría por el norte por la Cañada del Carrerón. En la Cañada del Carrerón, bajo mi punto de vista, hay dos ramales. Un ramal principal que iría hacia la zona de los palacios, es decir, de la motilla de los palacios, que es este que estáis viendo aquí. E iría hacia... Escorchado habla de que llegaría hasta Pozuelo. Yo creo que cuando pasaba la motilla giraba hacia Bolaños y se venía por la zona de Torrovilla. Y cuando llegaba ahí, luego lo hemos visto en las relaciones topográficas, seguía hacia Bolaños, por ahí está la Atalaya, vamos a ver luego el cerro de la Atalaya, pero giraba hacia el oeste, hacia la derecha, si bajamos del norte, y se metía por Mirabuenos. Aquí tenemos las incógnitas de dónde se encuentra la iglesia de Santa María la Blanca y Santiago, y San Andrés no lo sabemos, y la Cruz de las Veredas, que tampoco. Aunque Mirabuenos, la ermita de Mirabuenos, que se asocia con el pueblo de Barajas, que desapareció en época medieval, podría haber sido alguna de estas ermitas que se dicen antes, ¿no? La que hemos mencionado antes, la de San Andrés o la de Santa María la Blanca y Santiago. Hay una en la Colonia, que lo veréis cuando cogemos el depósito de las aguas, la depuradora, cogemos el cerro y luego giramos hacia el norte, hacia Torralba. Al girar, os habéis visto que justo a la izquierda hay un edificio blanco, ¿no? Bueno, pues ese edificio blanco es de la hechura, es de una ermita. Posiblemente fuesen los Santiagos, o de Santiago. No lo sabemos con seguridad. Se ha utilizado como palomar, ¿no? Igual que en la Añabate, cuando veamos la ermita, pues hoy en día hay un montón de huecos para anidar para las palomas. Bueno, esto sería por tanto la rama principal que iría hacia el oeste, ¿no? La siguiente es también la Cañada del Carrerón, pero en la parte que va, hacia la Venta. A ver si podemos ver aquí, no sé si se verán aquí al fondo, se ven muy mal. Bueno, todo esto sería la Mesa del Caño y los cerros del Pardillo, la Sierra del Pardillo, donde estarían los Pocicos y los Castillón, que veremos ahora una foto, ¿no? Bueno, esta es una vía secundaria que iría justamente hacia la Venta, confluiría con el camino principal que hemos dicho que venía de este a oeste, que ya trazaba don Antonio Blázquez. Bueno, pues todo ese itinerario antonino daría ahí. Hay núcleos de población en la Venta de Borondo, por tanto, quien iba a la Venta de Borondo atajaba por aquí, no tenía por qué desviarse, y además hacia el Pardillo, que también había población, y este era el camino que mejor le venía, ¿no? Y el que quería retomar de nuevo hacia el oeste, porque quería ir a Córdoba o quería ir a Andalucía o quería ir a Extremadura, pues como en la Venta de Borondo se encontraba con la vía principal que venía de este a oeste, pues seguía hasta Bolaños y de Bolaños ya giraba en Almagro hacia Añabate, ¿no? Aquí en color tenéis la motilla de los palacios de Torroba. Perdón, la motilla de los palacios de Torroba. Está sin descubrir, es lo que dice Corchado, lo de la casa, ¿no? El cerrillo de la casa. Bueno, pues lo está estudiando mucho Trinidad Nájera, fue de los primeros que estudiaron la motilla. Las motillas se hacen en terreno llano, se va buscando el agua. Se ha descubierto, y es la que conocemos y se visitan por los colegios y todo el mundo, la motilla del Azuer. No todas tienen pozo, pero sí que son todos, tienen un centro que
es el pozo, en algunas es una torre, y alrededor de ellas se van haciendo distintos círculos de piedra, que aquí están las teorías de que eran murallas de recinto fortificado o simplemente eran lugares donde se guardaba el grano y se guardaban las cosechas que se recogían. Unos apuntan más por una teoría, otros por otra, y por supuesto también como vivienda. Posiblemente fuesen las dos cosas, es decir, fuese un lugar fortificado para defenderse, para protegerse, y también tuviese sus dependencias para guardar lo que se recolectaba. Se han encontrado restos humanos en la mayoría de ellas, ¿no? Lo cual denota la importancia que tenían para estos hombres y en aquellas épocas las motillas, ¿no? Porque no solamente hay restos en las motillas, sino en sus alrededores, no solo en la de los palacios, también en la de la Zuer, ¿no? Restos, como hemos dicho, de época romana. Corchado habla del periodo tardorromano, es decir, del Bajo Imperio, por tanto el siglo III, IV, ¿no?, después de Cristo. Todo esto se pierde, las motillas se pierden, la importancia de las motillas, la función de las motillas se pierden, porque cuando a partir del año 1850, 1800, cambia el clima, y de nuevo hay un aumento de la humedad y de la lluvia, todos los arroyos y los ríos se ponen en marcha, tienen caudal, y entonces ya no es necesario acudir a las motillas para hacer el pozo y sacar el agua. Y entonces van perdiendo uso, y por eso se abandonan ya las motillas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que toda la edificación se viene abajo y por eso está todo cubierto y tapado, ¿no? En Albacete se llaman morras. Si vais a Albacete vais a ver que a la zona del bronce, no las motillas, sino de los castillones, todo eso se llama morra. Y ahora veremos de nuevo los castillones. Aquí tenéis, precisamente desde Mirabuenos, tenéis el paredón de Mirabuenos, la ermita de la Virgen de las Nieves, la sierra del Moral, la sierra del Pardillo, por aquí estaría la Venta, aquí estaría el Castillón y los Pocicos, y por este lado estaría la Atalaya, que no se ve. Bueno, pues por aquí bajaba la cañada, la vía principal que venía desde la zona de la Cañada, la Motilla, hacia Bolaños. Y aquí, como hemos visto antes, se desviaría por Torrovilla, Jorrovilla, como dice el clérigo, hacia el oeste. No sabemos si Mirabuenos, como os digo antes, fue San Andrés o la Santa Mira, no lo sabemos. Entonces, viene hacia el oeste y ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a confluir? En la Colonia. Si seguimos todos estos cerros, seguimos andando desde la Mirabuenos hacia el oeste, vamos a parar a la Colonia. Y en concreto a ese edificio que os he dicho antes, que posiblemente fuesen los Santiagos, ¿no? En la zona de Mirabuenos tenemos lo que queda, que es el paredón. No hay más restos, yo lo estuve midiendo, y se pone en relación de Orviedo con el pueblo de Barajas. Y, por último, en la zona también la Atalaya, que la función que tenía era la de vigilar las vías que hemos dicho antes, que iban unas de norte a sur y otras las que giraban hacia el oeste, hacia la Colonia, ¿no? Es un lugar más elevado y, por tanto, sería un punto de vigilancia para saber qué podía ocurrir por estos caminos, qué socorro se podía dar a los viajeros que fuesen por estas vías. A continuación tenemos dos fotografías, no sé si se cuadran. Esta es la Colonia. Sabéis que pasa el arroyo Pellejero. En la Colonia hay una multitud de restos que se entremezclan, son caminos, pero unos caminos un poco raros porque no sabemos si son caminos o son calles, o fueron calles. La hechura que tiene actualmente la Colonia, los restos de la Colonia, es musulmana, es decir, árabe. ¿Por qué? Pues porque está prácticamente pegadas un montón de albercas y de pozos de hechura árabe, es decir, estrechitos para la maroma y demás, y luego la alberca, la artesilla, todo es árabe, las casillas estrechas, todo esto es árabe. Pero
anterior, para mí no hay duda que fue romano. Aquí tenéis el arranque, que es este de aquí, hacia un puente que hubo, que cruzaba el Pellejero. Aquí tenéis las delimitaciones de lo que fue el puente, que el Pellejero pasa por aquí. Y hay una fotografía, que no la he traído, hay una fotografía de una compuerta, es decir, cómo está encajonado el río, y está hecho, está encajonado y termina en una compuerta. Se ve el hueco de la compuerta y cómo se ponía la piedra para cortar el agua, para que pudiese regarse a ambos lados, y está justamente aquí en la colonia. Y el puente no existe, es solamente el arranque de lo que fue el puente. Y la hechura del lugar habitado, lo vamos a encontrar mejor aquí, que son, todo lo que estáis viendo por aquí, pues no sabemos si son calles. El camino va por aquí, hay un montón de, como os digo, de restos de pozos, de la alberca, un montón de higueras, que también es un cultivo típicamente árabe. Es una zona muy, muy interesante, y al fondo se encuentra el recinto que os dije antes, ¿no?, hablando de las torres. Y luego toda la zona de la colonia es una zona muy interesante, porque hay unos edificios muy curiosos. Aparte de que también hay fondos de cabaña y corralones, hay también edificios curiosos, posiblemente anteriores. Pero es necesario, pues, un estudio más exhaustivo para saber la importancia y la riqueza de este lugar. Para mí es muy interesante. Luego nos vamos a ir a la venta de Borondo. Aquí tenemos la fotografía de mi libro, que la hizo un amigo íntimo de Pepe Aranda Aznar, que en paz descanse. Vinieron los dos cuando yo estaba en el archivo. Pepe venía buscando la venta de Borondo porque había encontrado las referencias a las doncellas que habla el Quijote cuando es armado caballero en el castillo, ¿no? Él venía buscando, ¿no?, la confusión con el castillo, el palomar, y él venía buscando a ver si la realidad de esas doncellas, de esas mujeres que trabajaban, ¿no?, en la posada, ¿no? Bueno, pues estuvimos viendo la zona, y un amigo suyo, que era pintor, era y será pintor, pues hizo esta fotografía desde el puente, un puente, como veis, de hechura también de romana, ¿no? Y está tomada desde la parte sur. Hay un camino que va hacia la zona del oeste, la zona de la izquierda, hacia esta zona que se llama Camino de la Calzada. Viene así en la toponimia, ¿no? Y hay restos romanos, pues prácticamente a los alrededores de la venta de Borondo, que no es la mansión Mariena, pero que seguramente sería una gran mansión y un punto habitado en época romana. Y por aquí ha seguido pasando. Toda esta zona es el itinerario antonino que señala Antonio Blázquez, y que ha sido una vía principal prácticamente hasta el siglo XVI como camino real, ¿no? Vamos a ver ahora otra fotografía, en este caso la vamos a ver de este a oeste. Tenéis aquí el mojón de la delimitación de los términos municipales, que yo no sé si se lo han llevado ya o no, y aquí, porque aquí confluyen los términos municipales de Daimiel, el de Bolaños, el de Almagro y el del Moral. Todos ellos, y bueno, y el Manzanares, que no sé si me lo he saltado o no. Todos confluyen aquí, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis desde este a oeste, y se ve la grandeza de la venta de Borondo, la hermosura de la venta de Borondo. Le falta aquí un poquito más la torre, da la sensación de castillo, que junto con el río, que lo tenemos aquí a este lado, al lado izquierdo, pues daba a pensar de que era una fortaleza con su foso, ¿no? Que es lo que Pepe venía buscando, y luego escribió una novela extraordinaria que os aconsejo que leáis, que es La venta de Borondo, que publicó después. En la puerta falta una de las columnas. La columna romana, pues se la llevaron. Porque, repito, alrededor se han encontrado restos romanos. Tenéis la entrada, la fotografía no es muy buena, pero es la entrada a los corralones. ¿Por qué la he puesto? Porque una vez que pasamos a los corralones, hoy ya no, hoy ya olvidaos, pero cuando yo pasé me encontré con esto.
con una basa romana. Bueno, miento, con dos basas romanas que ya no están, y la fotografié en su momento. Lo cual nos indica que efectivamente es un lugar de poblamiento romano. Muy cerca, ahora que veo a Julia y a Marisol, pues tenemos este lugar que ellos conocen muy bien, que es el Pardillo. El convento del Pardillo, el convento jesuita del Pardillo. Aquí está el escudo con el JHS, ¿no? Jesús Hombre Salvador, que fue desamortizado en el siglo XVIII, ¿no? Pero que que estuvo habitado en toda esta zona de época romana, porque se han encontrado bastantes restos romanos en las zonas del Pardillo. Aparte de que tenemos el Castillón a la izquierda y los Pocicos también a la izquierda. Los Pocicos es de época del bronce, es la correspondencia, si queréis, vamos a emplear este término, de las motillas en lugar elevado. Si los lugares elevados de la misma época se llaman o morras en Albacete, como os digo, o castillones o castellones en la zona nuestra de Ciudad Real, ¿no? Pero eran también, ahora vamos a poner la fotografía de los Pocicos y del Castillón, y haré un poco mención de ello. Bueno, pues aquí tenéis el Pardillo, interesantísimo, aunque solo sea por hablar con él, de la hechura del convento jesuita, y las minas que no aparecen, que serían a la derecha camino hacia la Virgen del Monte, las minas de manganeso me corregí, de arcilla, ahí ya no están, pero yo llegué a fotografiarlos, unos huecos muy interesantes de unas tumbas que estaban hechas el hueco de tierra y una piedra encima. Aquello se tapó enseguida, ya me dio tiempo a fotografiarle, cuando me di cuenta ya había volado, por haber visto qué época podía ser aquellas tumbas. Pero bueno, se perdieron, a lo mejor estaba en relación con la población que vivía aquí en el Pardillo, y no sabemos si eran de época romana o quizá de época anterior, posiblemente de época anterior, pero no hemos llegado a tiempo. Hablando de los Pocicos y el Castillón, aquí tenéis el Castillón y aquí tenéis los Pocicos, y por esta zona tendríamos la Cueva de las Yeguas Tronzas y tendríamos también la Venta de Borondo. Bueno, el Castillón sería un punto de vigilancia, como os he dicho antes, y lo más hermoso, sin duda alguna, los Pocicos. Yo encontré restos de cerámica en los Pocicos, restos de edificaciones, y en toda esta parte hay un recinto fortificado, muro, que hay distintas teorías, como siempre. La teoría, de nuevo, eran muy belicistas en la época del bronce y por tanto luchaban mucho entre ellos y había que protegerse y hacer recintos amurallados. Hay otros que dicen que no, que podía tener una función de amurallamiento, pero era más de uso doméstico, es decir, pues para apoyar, tejados, para las viviendas, y bueno, unos de más importancia o menos otros. El caso es que hay un muro que va alrededor de todo el cerro de los Pocicos y dos aljibes, uno precioso, muy grande, muy hermoso, y otro en la zona de los Pocicos que está al otro lado, donde también, por eso se llaman los Pocicos, están los restos de habitación humana. ¿A qué se dedicaban fundamentalmente? Pues aquí en la ganadería, ¿no? Y bueno, el carácter era un carácter jerárquico, estaba el jefe, los jefes que eran los que se encargaban un poco de manejar todas las riquezas que se cogían por parte del grupo al que pertenecían, ¿no? Hay también algunas cosas muy interesantes, pero de momento no las vamos a dejar en interesantes, y algunos restos fósiles en las piedras que llaman mucho la atención, pero lo más bonito y por lo que estamos hoy aquí es por la edad del bronce, por la importancia que tuvo en la edad del bronce este yacimiento, ¿no? Y ya vamos a ir acabando. Venimos a Bolaños, nuestro castillo, la Torre Prieta, la Torre del Homenaje, es árabe, pero yo sigo pensando, como el clérigo Agustín del Castillo,
que hubo un antiguo reducto romano sobre el que se construyó el castillo, que, según nos dice el clérigo, no estaba orientado, no como está ahora, hacia el este, sino hacia el oeste. Y los romanos lo que hicieron fue coger la pared este y a partir de ahí construir hacia el este. En fin, no sé si conseguiremos encontrar algunos restos romanos ahí, pero lo que sí cabe duda es que sí que se han encontrado restos romanos. Sabéis que en el castillo pues se han llevado las columnas, estaban los bolaños. Bueno, pues los bolaños, las columnas se conservan en el museo provincial. Aquí tenéis una fotografía antigua de la Torre del Homenaje, antes de los trabajos que se han hecho actualmente. Y por ir terminando ya, vamos de norte a sur, pues ya nos vamos acercando al sur. Estamos en Bolaños, vamos a coger camino de Almagro y de aquí ya giramos hacia la zona de Extremadura y de Andalucía y nos encontramos con el camino de la Quebrada, que iría por aquí. Yo os he puesto una fotografía de la zona, toda esta zona, la zona de la Quebrada, el camino iría por aquí. Y se han encontrado también restos, se hacen mención a restos romanos en esta zona. Cuando el camino principal llegaba a Almagro, giraba hacia el sur, y también el que venía de la zona de Toledo. Es decir, aquí de Bolaños traía el camino principal de Zaragoza y luego el de Toledo, que también venía hacia Bolaños por la zona de la Colonia, confluían aquí y todos giraban hacia Almagro y de Almagro hacia la última fotografía, que son los restos de Añabate, ¿no? de la ermita de Añabate, que es, bueno, si pasáis a él, pues hay un montón de huecos para palomas, porque está, como veis, totalmente derruido. Y aquí se encuentran los restos de población, evidentemente, romana, y aquí estaría la bifurcación que iba, por un lado hacia Oreto y por otro lado hacia Extremadura, ¿no? Y este sería la salida de nuestras vías romanas por nuestro entorno. Entrarían por la Cañada del Carrerón y salían por Añabate. Espero que ese recorrido que hemos hecho esta noche, pues os haya entretenido, os haya ilustrado y bueno, ya hemos aprendido un poquito, aunque seguramente habrá nuevos descubrimientos y posiblemente en mis teorías a lo mejor quedan desfasadas y olvidadas y demás, pero bueno, por lo menos que sirvan de base para avanzar, porque la historia avanza así, a base los estudios de unos sobre otros, ¿no? Que se van mejorando, van profundizando y se van aclarando cuestiones, y eso es la riqueza, ¿no? de la labor histórica. Y nada más, y muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, yo la sé contestar, pues encantado, y si no, pues aquí acabamos. Ya tenemos por lo menos hambre. Se me ha olvidado una cosa, que es el mapa. a ver si os lo saco para que veáis ya en color el mapa ya mejor hecho que he trazado, ¿no? Las vías principales, que son estas que veis por aquí, como vienen hacia Bolaño y luego hacia Añabate, la Antonina, y luego las vías secundarias, ¿no? Y luego las más pequeñitas, estas de los puntitos, que son las de comunicación entre sí. Este sería el mapa que nos quedaría de las vías romanas. Como veis, todo está configurado por los cerros, por los arroyos y las fuentes y todo lo que está en relación con el agua, ¿no? Y ahora ya sí, ya terminamos, ya, definitivamente. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta.